Muy bien, pues buenos días a todos, hermanos, hermanas, amigos que venís desde lejos también, dar la bienvenida a todos. Y quisiera empezar haciéndoos una pregunta un poco para despertaros y reflexionar sobre lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Y la pregunta es, ¿qué es lo que piensas o sientes cuando se habla de compartir a otros el Evangelio, ¿no? ¿Cómo te sientes tú con respecto a este tema, ¿no? Con respecto a anunciar el mensaje de salvación a los que tienes al lado. ¿Es algo fácil para ti? ¿Es algo que sale de manera natural cuando conoces a alguien o con tus compañeros de trabajo o con tus amistades? ¿Sale el tema del Evangelio o lo provocas? ¿El Evangelio es un mensaje que conocen los que están a tu alrededor? Es decir, aquellos con los que llevas ya quizás tiempo trabajando o amigos que te conocen, ¿podrían explicar qué es lo que tú crees? Podrían decir, Pablo cree esto y esto. O ni siquiera han escuchado eso, ¿no? O simplemente saben que vamos a la iglesia o que somos cristianos, pero ¿pueden definir tus amigos, tus amistades, qué es lo que crees tú? ¿Hasta qué punto hemos compartido el mensaje del Evangelio con los que están a nuestro alrededor? Seguramente compartir el Evangelio, el mensaje de salvación, si eres como yo, es un reto. Es un reto grande. Y es un reto porque a menudo vienen dudas o temores a nuestra mente, ¿no? Cuando vamos a compartir, ¿no? ¿Cómo hablo yo de Jesús? ¿Qué van a pensar de mí cuando comparte el mensaje del Evangelio? Igual piensan que soy muy radical, que soy un religioso. ¿Cómo va a cambiar mi relación con esta persona si quizás me da la espalda? ¿Y si cuando empiezo a hablar no sé muchos argumentos y me siento como indefenso? Y no son cosas reales, ¿no? Que pueden pasarnos, ¿no? Y estos temores y estas dudas, cuando son fuertes, bloquean nuestra transmisión del Evangelio a los que tenemos al lado. Es decir, son temores tan fuertes, dudas que nos hacen sentir tan pequeños, tan débiles, que nos impiden compartir el Evangelio con los que están a nuestro alrededor. Y cuando esto sucede, compartir el Evangelio, que debería ser algo natural, se vuelve una carga. Es incómodo para nosotros. Es duro, ¿no? Es algo pesado, se vuelve como una obligación. Sí, soy creyente y tengo que compartirlo, ¿no? Así que lo que pasa es que el deber, es decir, la obligación de que tú tienes que compartir el Evangelio, es nuestra responsabilidad, no tiene la suficiente fuerza como para cambiar nuestro corazón y compartirlo, ¿no? Pues se siente como una carga. Así que es posible que muchos de nosotros nos excusemos, ¿no? Pensando, bueno, hay otros que lo hacen mejor. Hay hermanos que les sale de manera natural compartir con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Yo no soy así. Así que a veces nos excusamos con estas cosas, ¿verdad? Pero llegamos a preguntarnos, bueno, ¿realmente es necesario que todos nosotros, cada uno de los que creemos en Jesús, compartamos el Evangelio? Y hay otros hermanos que lo hacen mejor, ¿no? Así que hoy vamos a estar hablando de todo esto. Seguimos con una serie de predicaciones que se llama segundas oportunidades. Este tiene que ver con todas estas palabras que encontramos en la Biblia como reconciliación, como vamos a ver hoy. Así que si quieres ponerte al día, puedes buscar también en el canal de YouTube de Bethel Vic. Ahí verás las series de predicaciones y podrás escuchar desde la primera hasta nos quedan un par de semanas más o menos o 3. Así que puedes ponerte al día con esto. Y como digo, hoy vamos a estar centrados en este aspecto de reconciliación. Y es que reconciliación y segundas oportunidades son dos conceptos que van de la mano. ¿Por qué? Porque una reconciliación es darle una segunda oportunidad a una relación que estaba rota o que estaba en enemistad, ¿no? Y así es eso es lo que encontramos en las Escrituras. De hecho, toda la Biblia, todo este libro, trata de la restauración de una relación que estaba rota. La relación de Dios con nosotros, o mejor dicho, de nosotros que rompimos esa relación con Dios. Así que el Evangelio mismo trata sobre relaciones, sobre restaurar relaciones. Y a profundizar en el texto de hoy, que es un texto central en la Biblia, uno de los más impactantes para mí, vemos en el corazón de este texto esto mismo, ¿no? ¿Qué es la reconciliación? ¿Cómo obra Dios la reconciliación? Pero hoy quiero que nos centremos especialmente en el aspecto de qué papel jugamos nosotros en este aspecto de reconciliar al mundo con Dios. ¿Qué papel jugamos en todo esto? ¿Dónde está el poder del evangelismo también? Así que me gustaría que, si tienes la Biblia contigo, puedas abrirla en 2 Corintios, capítulo 5. Si no la tienes contigo, también el texto saldrá en la pantalla y puedes leerlo ahí mismo directamente. Pero si no, siempre te animo a traer tu Biblia en el papel o en el móvil y poder seguir la lectura. Dice así, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Corintios, 2 Corintios 5, vamos a leer desde el 17 hasta el 21. Dice así la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas.
Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Ya te has fijado cómo el apóstol Pablo anima a los hermanos a proclamar este mensaje? Él no está hablándoles de lo que deben hacer, ¿no? O no les está amenazando. Si no predicáis el evangelio, Dios os va a castigar, Dios se va a enfadar con vosotros. O tampoco les habla de la obligación. Tenéis la responsabilidad de proclamarlo. No. ¿Cuál es su base? ¿Desde dónde parte él? De una nueva vida. De una nueva realidad, ¿no? Empieza así el texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son ellas nuevas. Así que Pablo parte de la base. Es como si de repente abriera esta cortina y pudieras ver quién soy yo realmente a los ojos de Dios. Dice así el apóstol Juan en una de sus cartas. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Es decir, somos hijos de Dios. Somos hechos una nueva criatura y aunque no lo podemos ver, un día se va a manifestar. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo a sus hermanos es, sois una nueva criatura en Cristo, eso es lo que eres. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas, eres una nueva criatura, una nueva realidad. Y es muy interesante cómo el apóstol Pablo habla continuamente en sus cartas con esta expresión, en Cristo. En Cristo habéis sido resucitados, en Cristo, ¿no? Ahora estamos en Cristo. ¿Por qué? ¿Qué significa esto de estar en Cristo? Bueno, la Biblia explica que cuando uno pone su fe en Cristo, no está poniendo su fe en una religión, una filosofía, en una verdad simplemente. Está depositando su fe en alguien que está vivo, en alguien que está reinando en los cielos ahora mismo. Y al hacer esto, lo que hace Dios el Padre es unirnos a la vida de su Hijo. De tal manera que cuando te mira a los ojos, Dios ve a Cristo mismo. Estás unido a Él. Por lo tanto, todo lo que Cristo es, ahora lo eres tú por la fe. Su justicia, como veremos, viene a ser nuestra. Su obediencia viene a ser nuestra, tal y como veremos al final del texto. Así que Dios nos une a la vida de su Hijo y eso lo cambia todo. Somos hechos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, es decir, antes éramos enemigos de Dios. Dice la palabra que éramos hijos de ira. Éramos esclavos del pecado, pero todo eso ha quedado atrás. El pecado ya no nos define. Dios no te ve más a través de tu pecado, sino a través de Cristo. Eso lo cambia todo. Nuestra identidad no está ligada a lo que hacemos, a si hemos caído o no. Nuestra identidad está ligada a alguien, que es Cristo. Da igual lo que hagamos, lo que haremos en el futuro. Estamos ligados a Él y ya nada nos puede separar de Él. Y Dios nos ve en Cristo. Nos ve limpios, nos ve santos, nos ve puros, nos ve justos. Y esta no solamente es algo que quizás queda un poco en el abstracto, ¿no? Cómo Dios me ve, sino que es una realidad ya. Somos nueva criatura y eso es una experiencia real del creyente. Dios transforma nuestros corazones, nos da vida nueva, dice la Escritura, ¿no? Y lo que nos satisface al hacer esto Dios y poner su espíritu ya no es cumplir nuestros deseos, nuestros propósitos, o ya no son nuestras prioridades las que queremos llevar a cabo, queremos vivir para Él. Nuestra vida es Cristo y queremos servirle, queremos adorarle, queremos vivir con el único propósito de glorificar a Cristo. Esto es algo que hace Dios en nuestros corazones. Este deseo es algo que pone Él. Así que esta verdad de que somos una nueva criatura, que un día lo veremos, ya lo podemos experimentar, ya lo estamos experimentando por la fe y por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Hace un poco una hermana de esta iglesia me decía, hablando de una reacción que había tenido, dice, esta reacción que he tenido, sé que es algo que ha hecho el Señor porque no es lo natural para mí reaccionar de esta manera. Esto es una nueva criatura. Dios transforma los corazones, nos hace reaccionar de maneras diferentes, pensar de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque realmente somos una nueva criatura. Eso es lo que eres en Cristo. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Él pone su carácter, su corazón en nosotros. Nuestra mirada ya no está en este mundo, lo que nos puede ofrecer está más allá de este mundo. Está en los cielos, ahí está nuestra esperanza.
De manera que todo aquello que causa frustración, esclavitud, desesperación en cuanto a nosotros mismos, un día pasará, dejará de ser. Todo aquello que te agobia, que te esclaviza, que quieres dejarlo ya, que por favor pase, pasará realmente. Dice así en el libro de Apocalipsis, Juan, Apocalipsis 21:4, dice, hablando de Dios, Él enjugará toda la lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas del mismo lenguaje han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Así que un día todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todas estas cosas pasarán por fin, realidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo uno viene a estar en Cristo? ¿Cómo uno viene a ser una nueva criatura? ¿Qué es a través de nuestra obediencia que conseguimos y merecemos este cargo como hijos de Dios? No, ¿qué dice el texto? Y todo esto procede de Dios. Él es quien lleva a cabo la salvación desde el principio hasta el final. Él es quien pone la inquietud en el corazón, es quien pone la fe, quien derrama en el Espíritu Santo nuestros corazones para que abracemos completamente el Evangelio. Todo esto es una obra de Dios. Procede de Él. ¿Acordáis que, por ejemplo, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y desobedecieron, ¿qué hicieron? Ellos fueron a pedirle perdón a Dios o dijeron, sálvame. No. El ser humano jamás pidió a Dios ser salvado. Fue Él mismo que fue a buscarlos. Fue Él mismo quien les puso la ropa. Incluso dice la Escritura que antes de la fundación del mundo, Dios había planeado esta salvación que era en Cristo Jesús. Ya desde antes de crearnos, Dios había planeado esta salvación. Así que esta salvación, todo esto de ser nueva criatura, procede de Dios desde el principio de los tiempos. Y fijaos lo interesante que es este versículo, ¿no? Dice Pablo que Él, Dios, es quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora esta frase, hermanos, quiero que nos llene de consuelo, que nos abrace por completo a cada uno de nosotros y nos llene de ánimo, de aliento y de confianza en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque dice el texto que Dios mismo nos reconcilia a nosotros con Él. Fijaos que no dice que Dios se reconcilia con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no estaba enemistado con nosotros, somos nosotros los que le hemos desobedecido, quienes hemos pecado, quienes quebrantamos su ley constantemente, quienes nos hemos rebelado contra Él, quienes queremos hacer nuestra vida a nuestra manera, dejando a Dios de lado. Dios no, Dios ha estado siempre amándonos, siempre con los brazos abiertos, siempre dispuesto a salvarnos. Así que éramos nosotros los que teníamos la enemistad contra Él, no Él contra nosotros. Ahora, por otro lado, el texto tampoco dice que nosotros nos hemos reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque aun si quisiéramos, sería imposible para nosotros. Nuestros pecados nos acusan delante de Dios. Delante del trono no hay nadie inocente. Todas nuestras malas miradas, nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, nuestras malas palabras nos acusarán, o Satanás las usará para acusarnos, decir, Pablo es culpable delante tuyo. ¿Cuántas veces ha mirado mal? ¿Cuántas veces ha pensado cosas terribles incluso a aquellos que ama? ¿Cuántas veces te ha blasfemado con su manera de vivir? Y nadie podrá salvarnos en ese momento, a no ser que tengamos a Cristo. Pero nuestros pecados nos condenan delante de Él. Así que dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la paga del pecado es muerte. Lo que merecemos, lo que merecen nuestros pecados es muerte. Dios no puede perdonarnos sin más. Si mis hijos, mis dos hijos estuvieran aquí, empezaron a robaros, empezaron a insultaros, empezaron a escupiros, y yo dije, no, soy un buen padre, yo les amo, así que les perdono, y no hiciera nada, ¿sería un buen padre yo? ¿Estaría siendo justo con vosotros? No. De la misma manera, si Dios no castiga nuestra maldad, sería un tirano. Él es santo, Él es amor, pero Él es justo también. Así que nuestra maldad debe ser castigada. Pero la buena noticia es que lo que para nosotros era imposible, que nosotros nos reconciliáramos con Él, Dios lo hace con nosotros. Dios nos coge y nos reconcilia con Él. Así que es una obra que procede de Él, que Él la hace y nos atrae hacia Él. A saber que Dios estaba en Cristo, dice el texto, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Es decir, Dios mismo, en lugar de usar nuestros pecados simplemente para castigarnos a la primera, ¿no? O para alejarse de nosotros, o para romper definitivamente su relación con el ser humano, ¿qué hace? Dios es amor, y el amor
que es una de las cosas, uno de los aspectos que nos dice la Escritura, que no toman en cuenta el mal recibido. Así que Dios no usa nuestros pecados para alejarse más, sino Él se acerca. Viene a buscarnos de manera personal. Viene a este mundo, se encarna para salvar y buscar lo que se había perdido. Él mismo viene. Él se acerca. Y lo que dice el texto es que no tuvo en cuenta nuestros pecados a los hombres. Es decir, Dios no los cargó en nuestra cuenta, pero los cargó en la cuenta de alguien. Y ese es Cristo Jesús. Hay un texto tremendamente importante que te animo a leerlo en casa, si puedes, sí, leerlo 10 veces por lo menos, que es Romanos 3, 25 a 26, un texto central en la Escritura también, que nos habla del corazón del Evangelio mismo. Dice, a quien Dios, hablando de Jesús, ¿no? Cuando estaba en la cruz, Jesús, dice que Dios exhibió públicamente como propiciación por la sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto, el mismo concepto que en Corintios, ¿no? Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ahora es un texto muy denso, como veis, y podríamos estar predicando sobre esto años solamente, ¿no? Pero lo que está diciendo Dios es, Dios fue pasando por alto los pecados cometidos desde el principio de los tiempos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esos pecados iban a quedar impunes? ¿Dios iba a mirar simplemente hacia otro lado? No. Un día, en un momento de la historia, hace 2000 años, Dios puso todos esos pecados y nuestros pecados, presentes y futuros, los cargó en Cristo. De manera que Cristo sufrió la ira de Dios, el castigo que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Y hay una palabra aquí muy importante que no la usamos apenas en nuestro vocabulario, que es propiciación. Y propiciación lo que significa es un sacrificio que aplaca la ira de Dios. Dios está enojado con nuestro pecado. Él es santo. Él no tolera la maldad. Él es luz. No ama las tinieblas. Todo lo contrario. Así que Él carga su ira y la ejecuta contra Jesucristo de tal manera que su ira queda satisfecha. Queda aplacado. Ya está. No hay nada más que pueda retener, que tenga Dios todavía por castigar, porque ya ha pagado todo Jesús, el castigo que merecíamos. Así que su ira ha sido aplacada por completo. Y eso es tremendo, eso es lo que nos libera a nosotros. Eso es lo que nos hace saltar de alegría, porque no hay nada, si has creído en Cristo Jesús, que Dios tenga en contra de ti o que te vaya a decir en contra. Pero todavía tienes esto. No. Ha sido completamente perdonado, liberado, limpiado por lo que ha hecho Jesús, porque su ira que fue aplacada en la cruz. Ya está. La salvación es completada. Por eso Cristo dijo, consumado está, ya está. Nuestra salvación ha sido comprada, somos libres, hermanos. Esa es la realidad de una nueva criatura. Hemos experimentado esta vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Dios nos ha reconciliado a nosotros con Él. Ha hecho lo imposible por nosotros. Así que, ¿a quién le encomienda primeramente Dios el ministerio de la reconciliación? A personas que han experimentado esto. No a personas que van a la iglesia, no a personas que dicen ser cristianos, sino a personas que son nuevas criaturas. Que han experimentado esta realidad, esta limpieza, este perdón que es inagotable. Personas que han recibido el amor de Dios, que han sentido la compasión que Dios ha tenido hacia ellos, su misericordia. Es a ellos a quienes Dios encomienda este ministerio de la reconciliación. Y me temo que muchas veces olvidamos esto y por eso se vuelve una carga, ¿no? Porque olvidamos todo lo que ha hecho Dios y la experiencia real de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, la pregunta es un poco cuando vamos a predicar el Evangelio, a compartir el Evangelio, la buena noticia de la cruz, con aquellos que están a nuestro alrededor, como decía, muchas veces hay temores, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo entro en la conversación? ¿Y qué va a pasar si digo esto, si digo lo otro? Pero fijaos cómo Pablo habla de esto. Dice, seguimos el texto, dice, nos ha encomendado a nosotros la palabra o mensaje de la reconciliación. Y es que el poder de la reconciliación reside en algo tan sencillo como un mensaje. El poder del Evangelio está en el mensaje mismo, no en el mensajero. Y Dios puede llenarnos de su Espíritu Santo y lo hace en Hechos, ¿no? Para predicar con verdad. Pero el Evangelio mismo es poder de Dios. El mensaje. O sea que el poder está en algo que es ajeno a nosotros, que es el mensaje mismo. Ahora, no sé si os pasa como a mí. Yo me di cuenta cuando tenía 23 años más o menos, solía ir regularmente con un grupo de hermanos de diferentes iglesias a compartir el Evangelio por las calles de Barcelona. Y me acuerdo que muchas veces tenía conversaciones muy largas con personas, ¿no? Y salía gozoso, dando gracias a Dios por cada una de esas conversaciones.
Pero al cabo de unas semanas detecté algo. Y es que pasaba mucho tiempo hablando de apologética, de defensa de la fe, no dando argumentos sobre la existencia de Dios, pero hablaba poco de la cruz. O quizás mis compañeros sabían que yo iba a la iglesia, pero no podían explicar qué era el Evangelio, mis amigos. No podían explicar cuál es ese mensaje. Y el centro de la predicación del Evangelio es la cruz. Es un mensaje que es una locura, que es necedad para los que se pierden. No tiene sentido. Recuerdo una vez que estuve compartiendo el Evangelio con mi jefa en el trabajo y ella me dijo, pero Pablo, esto es una locura. Y dije, vale, por lo menos un día en mi vida he predicado bien el Evangelio, porque ha entendido que es una locura. Pero muy pocas veces ha ocurrido eso. Nos centramos muchas veces en otros aspectos, ¿no? Pero lo que salva, lo que realmente tiene poder es el mensaje de la cruz. Dice también el apóstol Pablo, en otra de sus cartas, dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y es muy interesante porque de hecho la palabra va más allá. Nos dice que Dios se deleita, que ha escogido precisamente salvar a personas, a todo tipo de personas, a través de personas débiles, a lo débil, a lo despreciable. Dios usa eso, se deleita en usar a esas personas para salvar a otros. Dice Corintios, 1 Corintios 1, 27 y 28. Dice, sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil, despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para anular lo que es. Entonces, ese es su plan, ese es el plan de Dios. Usar a personas como tú y como yo, débiles, frágiles, incluso despreciables en algunos aspectos. Pero Dios se deleita en usarnos precisamente a nosotros para salvar. Dice también un poco más adelante, dice, ¿no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, es su deleite, ¿el qué? Mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Y es que este mensaje es un mensaje tan sencillo que un niño lo puede entender, que la persona más mayor también lo puede entender, que la persona menos sabia también lo puede entender. Es un mensaje sencillo pero lleno de poder. Hay un momento en el que Jesús en los evangelios ora a su Padre y le dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Es que precisamente Dios usa lo débil y despreciable para que se note y que se vea que el poder depende de Dios y no de nosotros. Dios usa el poder del mensaje del Evangelio, no nuestro propio poder, nuestra propia capacidad intelectual para comunicarnos, no usa nuestra oratoria para salvar a otras, usa un mensaje, simplemente. Un mensaje pequeño pero lleno de poder. Y la pregunta es si creemos en el poder del Evangelio realmente. Y seguramente si os pregunto, ¿creéis en el poder del Evangelio? Seguramente todos diríamos sí, o la mayoría de nosotros, ¿no? Podría decir sí. Pero realmente si creyéramos en este poder, con todo nuestro corazón, no temeríamos el compartirlo. Sería algo que hiciéramos de manera natural. O no nos miraríamos a nosotros mismos, nuestras debilidades, si soy capaz de compartirlo bien o no, sino confiaríamos, lanzaríamos el Evangelio con amor y misericordia, obviamente, ¿no? Pero lo pondríamos, lo usaríamos de esta manera. Y quiero que pienses en lo que estábamos pensando antes, ¿no? En cómo Dios ha hecho de nosotros una nueva criatura. Hemos experimentado la realidad del perdón de Dios, de su salvación. Si has experimentado esto, es por el poder de Dios. Y ese mismo poder que ha obrado en ti, que está obrando en ti, es el que puede obrar en los demás. La mayor evidencia de que el Evangelio puede obrar en otros es mirando cómo Dios ha transformado tu corazón. Porque no hemos llegado al Evangelio porque somos especiales. No has llegado al Evangelio porque eres más humilde que otros. No has llegado al Evangelio porque tú eres capaz de discernir la verdad de Dios mejor que otros. No eres porque seas más sabio, porque tengas más discernimiento. ¿Por qué es? Entonces, todo esto procede de Dios. Es Dios quien hace esta obra de salvación. Todo procede de Él. Así que si has experimentado esto, ha sido por su gracia. Ha sido por su misericordia. Y Dios quiere usar esa misma gracia, esa misma misericordia. Y sigue con la misma intensidad de su amor, queriendo salvar al mundo, conquistar todo el territorio de este planeta para Cristo en su amor. Y así que cuanto más
experimentas el poder del Evangelio en tu vida, más confianza deberías tener para compartirlo con otros. Dios reconcilió al mundo consigo mismo. Dios desea y ama y manda que todos los hombres conozcan este mensaje y que lo acepten. Así que da igual cuán duros parezcan tus hijos o tus padres si no son creyentes, o tus amigos o tus compañeros de trabajo. Este mensaje es capaz de quebrantar el corazón más duro, de traer del lugar más lejos a los perdidos y atraerlos a Cristo para salvarlos. Es capaz de cambiar la mente de aquellos que están llenos de argumentos contra el cristianismo. Es capaz de postrar a los pies de Cristo a aquellos que han servido su vida a Satanás, en la brujería, en la hechicería. Dios es capaz de salvarlos, de sacarlos de las tinieblas y llevarlos a su luz admirable por un solo mensaje, el mensaje de la cruz, que está lleno del poder de Dios. Estoy leyendo un libro muy interesante hablando sobre evangelismo. Está escrito por John Miller, que es el fundador de una misión actualmente. Hay algunos misioneros en este país, en España. Y él escribe en este libro hablando de Wesley, Whitefield, todos estos grandes evangelistas en el siglo XVIII o de los reformadores, ¿no? Y él hace una autocrítica con la iglesia. Y llega a decir en un momento en el libro, dice lo siguiente, dice: mientras nuestro énfasis está en preservar la sana doctrina y defender la fe, el énfasis de ellos era usar el evangelio a la ofensiva, trayendo el mensaje de Cristo a los hombres y conquistándolos para Cristo. No solamente querían preservar el evangelio, sino ponerlo a trabajar para ver cambiar vidas y expandir el reino de Dios. Ellos usaban el evangelio, sabían que tenía poder, así que lo compartían. Querían que el evangelio mismo trabajara en los corazones de los demás. Así que, ¿qué hacían? Sembrar y sembrar y sembrar, persuadir a la gente, porque era un mensaje que cambia vidas. Y creo que tenemos que cambiar de enfoque muchas veces como iglesias cristianas, ¿no? No solamente debemos defender la fe y preservar la sana doctrina, debemos poner a trabajar, como dice John Miller, el evangelio en los corazones de los demás, creyendo en el poder que tiene este mismo mensaje. Así que, ¿cuál es nuestro papel en todo esto realmente, ¿no? O sea, Dios nos ha encomendado el mensaje del evangelio, de esta reconciliación a aquellos que hemos sido transformados. Sabemos que el poder de Dios reside en el mensaje. ¿Qué papel exactamente jugamos nosotros con todo esto? Es que Pablo va a decir que usar este evangelio, que ponerlo a ministrar, predicar a otros del mensaje de Cristo, no solamente es algo que hacemos o que debemos hacer, es parte de nuestra identidad misma. Dice así el texto: porque, por tanto, somos embajadores de Cristo. Es lo que eres. Si has nacido de nuevo, si has conocido a Cristo Jesús, si has depositado tu fe en Él, eres embajador de Cristo. Es el mismo lenguaje que Jesús utiliza, ¿no? Seguramente lo conoceréis, cuando Él le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Él no dijo: podéis ser la luz si me obedecéis. No, sois. Lo mismo aquí, no dice podéis ser embajadores de Dios, dice vosotros sois embajadores de Cristo. Es lo que eres, esa es tu identidad. Y como embajador, lo que sabes, ¿no? Lo que hacemos como embajadores es compartir un mensaje que no es nuestro, que es de Dios. La autoridad no viene de nosotros, viene de Dios. El poder no viene de nosotros, viene de Dios. Nosotros representamos, hablamos de lo que Él nos dice. Dice el texto en el versículo 20, nuestro texto principal: somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo reconciliaos con Dios. Así que el poder, la autoridad y el mensaje viene de parte de Él. Hay un momento en el cual Jesús le dice a sus discípulos algo muy parecido en este sentido de representación de Él, ¿no? Dice así en Juan capítulo 13, versículo 20. En verdad os digo. ¿Sabes que cuando Jesús dice en verdad, tienes que poner mucha atención? Porque lo que va a decir es importante. Dice: el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando predicamos el evangelio, cuando compartimos este mensaje de la cruz, este mensaje de salvación, es Cristo mismo en nosotros quien está obrando, quien está proclamando. Lo hacemos en su nombre, Él viene, Él nos acompaña. De la misma manera, un texto que usamos mucho como creyentes, ¿no? Sabemos que Cristo estará con nosotros hasta el fin del mundo, dice la palabra, ¿no? Pero ¿en qué contexto dice eso? En el contexto de la gran comisión. Ir y hacer discípulos por toda la tierra, enseñándoles todo lo que os he dicho, os he mandado, obedeciendo eso, bautizándolos, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Cristo nos acompaña en esta tarea de reconciliar al mundo consigo mismo. Y es muy interesante cómo Pablo utiliza esta palabra, ¿no? Como si Dios rogara por medio de nosotros. Ahora, no hay ningún lugar en la Escritura en que Dios ruegue algo. Él es soberano, Él es Dios.
Así que Él no pide por favor. Él manda y es hecho. Sea la luz y viene la luz. Y en términos de salvación, es el deseo de Dios salvar al mundo. Lo hemos leído, ¿no? O textos como Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo, ¿no? O sea, Dios ama, quiere la salvación de cada una de las personas de este mundo. Y así que cuando Él habla en cuanto a términos de salvación, lo habla en términos de mandato. Isaías 45 dice, volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No dice, por favor, volveos a mí. No dice, volveos a mí y sed salvos en su autoridad como Dios. Él es el soberano y desea, quiere la salvación, por tanto, la manda, la ordena. O Jesús mismo, cuando Él predica el Evangelio, que dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es una orden, es un mandato. O Pablo en Hechos también dice, Dios declara o manda ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Es un mandato de Dios la salvación. En su nombre debemos, dice literalmente el texto de Hechos, ser salvos. Dios manda la salvación. Ahora en el texto encontramos esto, ¿no? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Bueno, piensa en esto. Piensa que tú eres embajador de tu país y tu país está lleno de bombas nucleares. Hoy nos suenan estas cosas, ¿no? Estas palabras. Tenemos las mejores armas en nuestro país, o sea, vamos a ganar sí o sí. Y te presentas en otro país. Y ese país tiene solamente unas espadas y unos cuchillos para luchar. Y le dices, o haces este tratado de paz o mi país va a invadir el tuyo y va a arrasarlo. Tenemos dos opciones, decirle esto así o decirle, piensa que hay familia tuya en ese país. Que como no firme ese tratado de paz, ese país va a ser destruido. ¿Qué vas a hacer cuando le compartas que firme ese tratado de paz? Vas a rogarle que lo firme, porque hay familia tuya ahí, que amas, que no quieres que sea destruida. Compartir el Evangelio es lo mismo. Rogamos a la gente en nombre de Cristo que se reconcilien con Él. ¿Por qué? Porque viene un juicio. Está pronto a llegar. Hay un infierno que es real, que es eterno, donde no hay descanso, día y noche. Por lo tanto, rogamos en el nombre de Cristo que se reconcilien con Él. Y esto es un ejercicio que hemos perdido, creo, especialmente en estos tiempos donde estamos viviendo o en este país, ¿no? Que dice ser tan moderno y que se acoge todo lo que venga por primera vez y lo sigue, donde se habla de tolerancia en todas las cosas. Y creo que como iglesia hemos perdido esta esencia de persuadir a las personas a que crean, a mostrarles su pecado y mostrarles qué Salvador tenemos, grande, y que vayan hacia Él. Debemos persuadirles a que se vuelvan a Él y que entiendan que en Él hay grande redención. Hay una parábola que nos habla, una parábola en el Evangelio que dice, sal por las calles y fuérzalos a entrar al reino, ¿no? Obviamente no tenemos que hacer esto con agresividad, ni mucho menos. Pero sí, por causa de nuestro amor, debemos persuadirles a que crean. Y creo que como iglesia, o como hablo personalmente de mí, hemos perdido mucho de esto, de persuadir a las personas a que se vuelvan a Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos debe impulsar a rogar que se reconcilien con Él? Y fijaos cómo acaba el texto que hemos leído. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y este es uno de estos textos en la Biblia en los cuales debemos quitarnos las sandalias de los pies para leerlo. Nos habla de Cristo. Cristo, Dios hecho hombre, tal y como enseña la Escritura, fue tentado como nosotros en todo, pero sin pecado. Fue tentado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, día y noche, día tras día, mes tras mes, año tras año. Pero jamás cedió ni por un momento a la tentación ni al pecado. Jamás experimentó la realidad del pecado en su vida. Jamás cedió a una mala mirada, a un mal pensamiento, una mala actitud, una mala acción, una mala palabra. Jamás dejó ni por un segundo de amar a Dios su Padre con todo su corazón y con toda su alma, o a su prójimo como a sí mismo. Constantemente, minuto tras minuto, amó. Jamás cayó. Es como si corriéramos, dijera, vamos a correr una maratón ahora todos juntos. Todos los hombres de la historia de la humanidad empezamos a correr. A uno le empiezan a temblar las piernas, otros nos cansamos y dejamos la maratón, otros se deshidratan, caen y van cayendo así, por cientos, por millones de personas. Y solo queda uno
que sigue con la misma firmeza que al principio, caminando hacia adelante. Ese es Jesús, es el vencedor, es el que gana. Jamás cedió al pecado ni por un momento. En él no hay pecado, no conoció pecado, jamás cedió a la tentación ni por un solo segundo. Así que mientras nosotros caemos, mientras nuestras fuerzas son limitadas, mientras nuestros buenos momentos con el Señor terminan antes de lo que deseábamos, o nuestros buenos tiempos de oración, estamos animados y de repente caemos, Cristo se mantuvo firme hasta el final, desde el principio hasta el final de su vida terrenal. Él tuvo esa pasión por el Señor y jamás cedió, no conoció pecado, es decir, no experimentó el pecado en él. No sabe lo que es decepcionar a su padre. No sabe lo que es decepcionar a un amigo suyo, a su esposa, a su hijo. No conoce esa sensación. Jamás pecó. Se mantuvo firme hasta el final. Él es el vencedor y por eso no hay nadie como él. Resistió la tentación sin descanso. Pero ¿qué dice el texto? Que al que no conoció pecado, el que no experimentó el pecado jamás en su vida, Dios le hizo pecado por nosotros. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, los teólogos muchas veces hablan de que Dios hizo de Cristo un sacrificio por el pecado. Lo ofreció por el pecado del mundo. Y es así, es la realidad que encontramos en las Escrituras. Pero es interesante que Pablo usa una expresión muy fuerte, ¿no? Le hizo pecado. Así que estar usando esta palabra tan fuerte, Pablo no está diciendo que Jesús se convirtió en pecado en la cruz. No está diciendo que en la cruz se contaminó del pecado. O sea, Jesús en la cruz seguía siendo tan santo, 3 veces santo, como siempre lo había sido. ¿Os acordáis? Si el pecado le hubiese tocado en un sentido de que hubiese entrado en él, pues hubiese maldicho a los que tenían ahí, o se hubiese vengado. ¿Pero qué hizo en la cruz? Seguía tan santo como siempre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Derramó amor, gracia. O a su padre jamás le maldijo, jamás miró de alguna manera mal al ladrón. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. A su padre, Padre, hoy en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero lo cierto, tal y como leía también Pablo mientras hacíamos la Santa Cena, es que Dios cargó el pecado, la iniquidad de todos nosotros sobre Jesús de una manera real. Dice 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Cómo es esto de llevar los pecados en su cuerpo? No sé, pero Él los llevó en su cuerpo sobre la cruz. Cuando Dios cargó nuestros pecados sobre Él fue algo real. Él los llevó sobre sí mismo, los llevó en su cuerpo. Lo que sí sabemos es que Cristo los llevó de una manera real, sin contaminarse, pero los llevó sobre la cruz. Fue hecho pecado en ese sentido. Cristo fue tratado como pecado. Cristo fue tratado como si Él mismo fuera el pecado en persona, como si Él lo fuera. De tal manera que cuando el Padre aparta su rostro de Él, cuando ejecuta la ira sobre su Hijo, lo hace de manera real. Dios no quiere que parezca real, Dios lo hace real. Hemos leído en Isaías, no sé si hemos llegado a ese versículo, pero leíamos en el mismo texto de Isaías 53. Lo siguiente dice, quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Fijaos lo que dice, quiso el Señor quebrantarle. Fue real el quebranto. No hizo teatro en la cruz. No disminuyó ni un ápice su ira. Todo fue derramado sobre Él, de manera que, como decíamos antes, Dios ha sido aplacado en su ira. De manera que no hay nada en ti que pueda reprocharte, Dios. Ese sacrificio fue hecho. Así que Cristo nos salva de pecados reales, porque es un Salvador real. Porque Él ha llevado nuestros pecados de una manera real en su cuerpo, sobre la cruz. Tenemos un Salvador real. Y es un Salvador real de pecadores reales como nosotros. Ahora, la buena noticia es que así como Dios, como Cristo tomó nuestro pecado y lo asumió como suyo, lo sufrió, lo llevó en su carne y fue tratado como tal, así también nosotros, dice el texto, que somos revestidos de la justicia de Cristo. Su justicia ahora es nuestra. Somos hechos justicia de Dios en Él, como si nosotros mismos encarnáramos la justicia misma de Dios. Así es como Dios te ve en Cristo Jesús, si has depositado tu fe en Él. Su justicia, su victoria sobre el pecado, su perfecta obediencia, su amor por Dios con toda su alma y con todo su corazón, ahora nos pertenecen. Son contados a nuestro favor. ¿Por qué?
Porque como decíamos al principio, estamos en Cristo. Y eso lo cambia todo completamente. Estamos en su vida es nuestra. Tenemos vida eterna, ¿por qué? Porque tenemos la vida eterna, que es Cristo mismo, dice la palabra. No es vida para siempre, es la vida de Cristo en nosotros, lo cual es obviamente para siempre, llena de deleites, de gozo, de paz. Pero es su vida la que está en nosotros y por eso recibimos esta justicia. Escribe un escritor, también teólogo, dice Ray Ortlund, dice, Dios acusó a Cristo de tal manera en la cruz, lo implicó, lo cargó con nuestro pecado, de manera que en la cruz fue tratado como si encarnara nuestro pecado, para que nosotros, solo porque estamos en Cristo y por ninguna otra razón, podamos ser tratados como si hubiéramos encarnado la justicia de Dios, cumpliendo perfectamente su ley, recibiendo la sonrisa y la acogida del juez. Está terminado, está consumado. Esa es la realidad. Así como Cristo fue tratado como pecado, como llevó Él mismo el pecado sobre Él, ahora nosotros llevamos su justicia. Nuestra identidad está en Él. Y por eso podemos confiar en la sonrisa de Dios. El juez nos sonríe, nos ama, nos consuela, nos acepta, nos perdona, nos santifica, nos limpia, nos transforma. Todo ha cambiado, las cosas viejas han pasado, son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y esto es el mensaje que el mundo necesita conocer. Este es el mensaje que está lleno de poder. Estamos en Cristo, somos una nueva criatura, ya está todo hecho. Y este mensaje tenemos que ponerlo a trabajar, hermanos, con los que están a nuestro alrededor. Seguramente tienes familia, tienes amigos, tienes compañeros de trabajo. Pongámoslo a trabajar confiando que el Evangelio es poderoso. Pidamos a Dios sabiduría para compartirlo, amor por las almas. De tal manera que roguemos, como dice el texto, ¿no? Que persuadamos a la gente. Cree, aquí está tu Salvador. Ahora no sé si tu experiencia esta. Quizás has escuchado este mensaje y no has experimentado esta nueva criatura, esta nueva vida en Cristo Jesús. Quizás tus pecados te aplastan. Quizás tu conciencia te recuerda pecados con los que luchas, con los que estás esclavizados o actitudes que es imposible cambiar para ti. Quizás cuando piensas en Dios quieres quitar tu mirada de Él porque tienes culpa, porque sabes que estás actuando mal. Si es así, aquí está tu Salvador, Cristo Jesús. Él llevó tus pecados sobre sí mismo porque te amó. Y no hay amor como el de Él. Y no hay consuelo como Él. No hay perdón como el de Él. Así que ves a Cristo. Ves a tu Salvador. Ora, pídale perdón por tus pecados y encontrarás la liberación real de ellos. Serás perdonado, recibirás el abrazo. Dios te quiere reconciliar consigo mismo. Recuerda que es Él. No solamente somos nosotros quienes pedimos perdón, es que Él ha hecho todo lo posible para abrazarte eternamente y que disfrutes de una nueva relación con Él llena de deleites, de paz y de gozo por siempre, por la gloria y para la gloria de Cristo mismo. Así que si no has conocido este mensaje, te impulso a que creas con todo tu corazón. Si tienes dudas, si eres creyente o no, hasta qué punto sé si soy nueva criatura o no, cierra tus ojos y clama al Padre. Pide, Señor, perdóname todos mis pecados. Confío en Cristo Jesús. Él es mi Salvador y le quiero entregar mi vida a Él. Así que ves sin correr. Nadie de los que esperan en el Señor, dice la palabra, jamás será avergonzado, jamás. Es la única persona que no te puede defraudar. Nosotros defraudamos y lo hacemos y constantemente, pero Él no. Así es nuestro Salvador. Así que te animo a que vayas a Cristo. Y todos aquellos que hemos conocido a Cristo ya, vayamos, hermanos. Salgamos a pescar, pongamos el Evangelio a trabajar y a rogar a las personas que se vuelvan a Él, sabiendo que este Evangelio es poderoso realmente.